La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y como le anunciamos, ya tenemos en la línea al doctor Héctor Frisby. Él se encuentra en Estados Unidos. Él es director y fundador del Instituto de Investigación en Salud Pública Binacional allá en Colorado. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por esta plática para Salud, Dinero y Amor. Gracias a ustedes. Un saludo a todos quienes hacen el favor de escucharnos. Buenos días en México y buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias, doctor. Queremos hablar sobre efectividad de vacunas. Hay muchos comentarios en torno a que si la CanSino no tiene efectividad para enfermedades graves por COVID y también reacciones, doctor. Primero, nos gustaría hablar sobre efectividad de las vacunas. ¿Qué podemos esperar a estas alturas de la pandemia? Bueno, fíjate que es muy importante que no confundamos los términos, porque eso es lo primero que nos lleva al error. Primero, efectividad que tú estás diciendo, eso es un término que utilizamos en salud pública para medir qué impacto tiene en una comunidad, en una ciudad, en un país, en un estado o en el mundo, qué impacto tiene el haber vacunado a las personas. Esa es la efectividad. Lo que te dicen los laboratorios que tienen sus vacunas es otro término en salud pública que se llama eficacia, que es diferente. Entonces, con la eficacia, nosotros sabemos cuál es la protección que confiere, es decir, qué tanto puede invitar al sistema inmunológico de una persona esa vacuna para que se proteja. Cuando nosotros le damos una vacuna a un grupo de personas en una ciudad y esa vacuna tiene cierta eficacia, ya que tenemos un número importante de personas vacunadas, podemos medir entonces la efectividad de haber usado una vacuna con determinada eficacia. Ahora, ¿qué significa esto de la eficacia? La eficacia simplemente refleja cuál es la potencia que tiene una vacuna para invitar al sistema inmunológico que proteja a una persona y que la proteja contra dos cosas. Uno, contra enfermedad grave y contra riesgo de hospitalización, y hospitalización significa terapia intensiva. ¿Qué es lo más importante de una vacuna? ¿Saber su eficacia o saber el porcentaje de protección para enfermedad grave o para hospitalización y muerte? Pues yo creo que es para saber para enfermedad grave, hospitalización y muerte. La eficacia no es tan relevante. Gracias, doctor. Buenas noches. Les saluda Romina Román. Y aquí en México no podemos elegir vacunas, es la que nos toca. Sin embargo, hay personas que están optando, que quieren determinada marca, que no quieren la CanSino o no quieren la Sputnik o no quieren la AstraZeneca y prefieren rechazar cuando les toca y esperarse a que les apliquen la que quieren, que en este caso sería la Pfizer o alguna otra. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor? ¿Hay vacunas mejores o peores? ¿Y conviene esperarnos a la que queremos o de una vez que no la apliquen? Mira, en primer lugar, tú me preguntas de la vacuna de AstraZeneca, le llamas Sputnik, la de los laboratorios Gamaleya de Rusia. Todas las vacunas, en general, tienen una protección contra enfermedad severa de entre el 85 al 100% y tienen una protección para hospitalización de entre el 97 y el 100%. Todas las vacunas, sin excepción. Y todas las vacunas protegen contra las 5 variantes prevalentes en el mundo. Lo repito, cualquiera de las vacunas protege de manera importante contra enfermedad severa y protege contra muerte en valores que van desde los 80 hasta los 100%. Platicamos con el doctor Héctor Frisby, fundador del Instituto de Investigación de Salud Público de Colorado. Muy buenas noches, doctor. Le saluda Marilena Vega. Oiga, se ha hablado mucho que el tiempo que pasa de una vacunación a la segunda dosis es mucho en territorio nacional. En otros países puede ser 15 días, 21 días y aquí pueden pasar incluso 65 días. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nuevamente, no es efectividad, es eficacia y no disminuye. Fíjate que los protocolos de investigación para la aplicación de las vacunas tienen un rango que fue el que fue estudiado en el protocolo original, que para la vacuna de Pfizer es de 21 días, para la vacuna de Moderna es de 28 días, y así va variando de vacuna en vacuna. Sin embargo, se
sigue estudiando cuál es el efecto. Y fíjate, acaba de salir hace aproximadamente 3 semanas o un mes un estudio en el cual la vacuna de AstraZeneca se puso con una distancia de 140 días en adultos mayores para evitar que les dieran efectos secundarios nuevamente tan severos en un periodo tan corto de tiempo. Y fíjate qué curioso que encontraron que la respuesta inmunológica, es decir, la capacidad de defenderse contra la enfermedad, fue incluso mucho más robusta si se espacían las primeras a las segundas dosis. Doctor Héctor Frisby, otra vez Claudia Villegas desde Colorado, con esta experiencia que usted tiene de cómo se está aplicando la vacuna, pues en la nación más poderosa del mundo, doctor, acá nos preocupan mucho las reacciones, porque pues no tenemos mucha información. ¿Qué podemos decir sobre las reacciones? ¿Somos un gran laboratorio? ¿Somos un gran protocolo, doctor? Sí, siempre estamos observando, la ciencia es constante observación. Ahora, lo que tú mencionas, es muy importante que la gente divida y diferencie entre un efecto secundario y una reacción alérgica. Si una persona se vacuna, se le pone rojito donde lo vacunaron, le duelen los músculos, se siente cansado, le da una fiebre de bajo grado, le da náuseas, le duele la cabeza por 48, 72 horas, esos son efectos secundarios relacionados con la vacuna. Y por cierto, ahora que lo menciona, tener una reacción alérgica anafiláctica quiere decir una alergia muy intensa que puede matar al paciente. Cuando un paciente tiene con la primera dosis de una vacuna una reacción anafiláctica, esa es la única, lo repito, la única contraindicación de recibir la siguiente vacuna. Si son alérgicos a la penicilina, a las sulfas, a los chiqueadores de ajenjo, a los mariscos, a la suegra, eso no les contraindica ninguna vacuna, porque esa es una pregunta reiterada. Gracias, doctor. Nuevamente, Romina Román, sí me gustaría que nos comentara rápidamente sobre todos estos mitos y realidades que hay alrededor de las vacunas. El primero es si alguna marca genera más reacciones secundarias que otra. Esto es cierto, esto no es cierto. Hay otros mitos o realidades tal vez de si tomamos algún medicamento, un antihistamínico, antes de recibir la dosis, que cuando la recibamos y lleguemos a nuestra casa, lo primero que debemos de hacer es tomar un baño con agua tibia. ¿Qué es lo que se debe de hacer y qué no se debe de hacer, doctor? En realidad las reacciones son las mismas. Y bueno, pues ahora que mencionas lo de bañarte, pues bañarte siempre es bueno, ¿no? Para lo único que es bueno no bañarte es para mantener la sana distancia, porque nadie se te va a acercar. Pero las reacciones que presentan las vacunas pues son las de cualquier otra vacuna. La reacción no la causa la vacuna, la reacción la causa nuestro cuerpo de la manera en la que responde ante una convocatoria para que produzcamos anticuerpos o linfocitos activados, en fin, una serie de sustancias. Eso es lo que nos está determinando. Y el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención, conocido como el CDC, tanto el de Estados Unidos como el europeo, recomiendan que 1 hora después de la vacunación se tomen entre 500 y 1 gramo de paracetamol, lo que se conoce comúnmente como paracetamol, que se tomen entre 500 miligramos y 1 gramo para prevenir la severidad de los efectos secundarios de la vacuna. Es lo único que se recomienda y eso se lo pueden tomar 2 o 3 veces al día durante 2 o 3 días que les duren los efectos, y con esos prácticamente amainan, desaparecen los efectos secundarios de la vacunación y ya no tienen que tomar nada más y se van a sentir muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y oiga, no puedo terminar esta charla sin preguntarle qué tan cierto es, qué tan malo es tomarse una copa de vino antes o después de la vacunación. ¿Esto se puede hacer? Una, no hace daño ni antes, ni durante, ni después. Pueden estar pisteando, como dicen aquí mis coterráneos, pueden estar pisteando mientras los vacunan. Una copa no hace nada a ningún sentido y no afecta en nada una borrachera a la vacuna. Ahora han agarrado la moda en los centros de vacunación en México y en otras partes del mundo de decirles no fume, no tome, no tenga malos pensamientos. Tal parece que se están yendo a vacunar al confesionario, pero no, eso no tiene nada que ver. Pueden tomar alcohol, no se preocupen. Muchísimas gracias al doctor Héctor Frisby. Muchas gracias por esta charla, por esta explicación para Salud, Dinero y Amor. Esperamos mantener comunicación abierta con usted. Ya lo escuchó, un experto. Vamos a quitar mitos, vamos a informarnos y de verdad hacer de esta pandemia algo informado. Muchas gracias nuevamente.
al director del instituto y fundador del Instituto de Investigación de Salud Pública en Colorado. Muchas gracias y muy buenas noches. Les mando un abrazo y cuando gusten, yo estoy para servirles. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Cristina Rosas, internacionalista, escritora, una experta en comercio exterior. Muy buenas noches, Cristina, qué gusto saludarte. Buenas noches, un gustazo como siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Cristina. Oye, y ya se fue la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los temas verdaderamente que tendrán que seguir Estados Unidos, México? Porque se va la vicepresidenta y hay demandas laborales, porque hay temas en el tintero que no se tocaron, porque en efecto, tal vez Estados Unidos tenía la encomienda de ver migración, pero ¿y lo demás? Claro. Bueno, esta visita fue muy interesante porque a mí me deja entrever que para Biden, mirando hacia América Latina, las prioridades van a ser esencialmente México y Centroamérica. La señora Harris, recordamos, primero viajó a Guatemala con la espada desenvainada para decirle a los guatemaltecos, señores, ya no salgan de aquí, quédense aquí, voy a discutir con México programas para que podamos atender las raíces de la migración. Y después viene para acá y bueno, reafirma esta visión de que pues hay que atacar los problemas y bueno, hay la urgencia ciertamente de resolver problemas inmediatos, la violencia en la frontera, la violencia contra los migrantes, en fin, la vacunación de ellos, estamos en pandemia, entonces creo que hay varios puntos que se dejaron de lado. También, efectivamente, si nosotros miramos lo que es la agenda bilateral México-Estados Unidos, es cierto que son 3 pilares los de la relación, migración es uno de ellos, pero pues falta seguridad y comercio. Y en los temas de seguridad y comercio creo que hay muchas fricciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Biden. En materia de seguridad, pues por aquella ley de seguridad nacional que se aprobó a fines del año pasado y donde se limita la cooperación del gobierno mexicano con las autoridades y cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Y en el tema comercial, bueno, ¿qué te cuento? Recién se fue la señora Harris y otro caso más de controversia laboral se reactivó en el marco del TEMEC y no es lo único en el TEMEC que está pululando en las crisis que se avecinan con motivo del Tratado Comercial Norteamericano. Entonces, era importante que se vieran cara a cara, que rompieran el hielo, porque hasta ahora las reuniones del gobierno mexicano con su contraparte estadounidense habían sido virtuales. Entonces, sí era muy importante un encuentro cara a cara, romper el hielo, y bueno, iniciar el trabajo que no va a ser sencillo porque tanto México como Estados Unidos tienen visiones a veces no necesariamente convergentes sobre la agenda binacional. Gracias, Cris. Te saluda Romina Román y un tema que tampoco se tocó a fondo fue el medioambiental. ¿Qué te deja esta reunión? ¿Qué esperaremos hacia el futuro? ¿Veremos más presiones de las empresas, iniciando más controversias, más presiones por parte del gobierno del presidente Biden en materia de seguridad ambiental y migratoria? A mí me parece que el objetivo de la presencia de la señora Harris en México obedeció más a calmar los ánimos en el Congreso estadounidense y de las críticas que ha recibido el gobierno de Biden en materia migratoria, más que obedecer a una necesidad de arreglar la agenda con México. Kamala Harris viene y manda el mensaje al Congreso de Estados Unidos de estamos dialogando con México, estamos dialogando con Guatemala, vamos a tratar de resolver la crisis migratoria, pero en realidad cuando ves la sustancia de la reunión o de las reuniones que sostuvo la vicepresidenta y de los temas abordados, creo que faltó mucho de lo sustantivo, faltó la carnita, te diría, en este primer acercamiento que tienen el gobierno de Biden a través de Kamala Harris y el gobierno mexicano. Gracias, Cristina. Nuevamente, Marielena Vega. En este sentido, ¿qué es lo que podrías tú prever hacia adelante? ¿Qué esperaríamos después de esta relación México-Estados Unidos? ¿Hay lazos fuertes? ¿Hay algo donde se tendrá que apretar una tuerca por parte de México? Mira, yo creo que los temas torales están siendo evadidos. En lo comercial yo percibo
que nos estamos encaminando a una crisis en materia laboral. En lo energético, pues, ¿qué te digo? Creo que esto se redujo un poco la atención por el tema energético en virtud de que el presidente mexicano finalmente compró una refinería de Estados Unidos, y supongo que esto mitiga un poco las presiones de aquellos que se vieron afectados negativamente con el tema de que se revirtieron las licitaciones en las energías limpias, pero esto no agota el tema ambiental en la agenda bilateral. Viene una cumbre a fin de año donde Biden pues se compromete a adoptar las disposiciones de París, y en este sentido sí se avecinan fricciones importantes con México. Pero lo cierto es que el tema ambiental literalmente no se abordó, y sorprende mucho porque la señora Kamala Harris, cuando fue legisladora en California, votó en contra del tema precisamente porque consideraba que los aspectos ambientales no estaban debidamente abordados en este tratado. Tampoco se abordó el tema de seguridad, que es muy espinoso. Es difícil para Estados Unidos colaborar con México en el combate de la delincuencia organizada cuando México te exige que si vienes aquí como DEA, como CIA o como cualquier agencia de seguridad, pues entonces tengas que reportarte y decir aquí estoy, ¿no? Lo cual suena un poco absurdo porque pues esto reduciría las capacidades tácticas para efectivamente combatir a los criminales. Y el otro tema, Romina y María Elena, es cuándo vamos a tener embajador de Estados Unidos en México, porque se está hablando mucho de Ken Salazar, y ustedes recordarán que él fue titular de la Agenda de Seguridad Interna con Obama. Es una de las personas cuyo nombre ha estado sonando mucho. Entiendo que Biden quiere presentar al Congreso una gama de candidatos a diversas embajadas para todo el mundo, y en ese paquete quiere también lograr que se apruebe a quien sería embajador de Estados Unidos en México. Bueno, si finalmente se confirma que Ken Salazar será el embajador, creo que ese va a ser un tema prioritario y México no lo va a poder evadir. Muchos temas sobre la mesa que nos deja siempre para reflexionar la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista, catedrática de la UNAM, escritora, autora de libros y sobre todo una de las mejores analistas que hay en temas de relaciones internacionales. Nuevamente, muchas gracias, Cris. Gracias, Romina. Gracias, María Elena. Al contrario, y obviamente, si tú así lo permites, seguiremos platicando contigo. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.